Yo quiero compartirles quizás una de las palabras que más me gusta compartir, porque nos hemos dado cuenta desde que estamos pastoreando, incluso desde mucho antes, que es algo que todos sabemos, pero que no todos vivimos. Es algo que todos sabemos, pero que no todos sentimos, experimentamos o hacemos. Y es la realidad de que hemos sido invitados por Dios a tener una relación personal con Él. Todos saben eso, ¿verdad? Y en las iglesias como muy normal, lo conocemos, sabemos de qué se trata y el pastor nos dice, sí, hay que tener una relación personal con Dios. Usted cuando predica el Evangelio, los que predican el Evangelio, que deberíamos ser todos, pero los que predicamos el Evangelio, ¿qué le decimos a la gente? No te estamos invitando a a una religión, sino a una relación con Dios, ¿verdad? Y es algo que normalmente manejamos, pero es triste ver que en la vida de muchos creyentes, de esos no hay aquí, esos son los que hay en Venezuela, en la vida de muchos creyentes es solo una teoría, es solo una idea, es solo un concepto religioso más que no experimentan, que no viven. Dicen, sí, Dios me ha invitado a una relación personal con Él, pero en la realidad de sus vidas no lo ven. En la realidad de sus vidas no lo viven. Quiero comenzar leyendo 2 Corintios 5 del 17 al 20, que también es un texto que todos conocemos, o la mayoría. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo aquí en este lugar? Levante sus manos. La Biblia dice, los que estamos en Cristo, fuimos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas, y dice el 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y este es el llamado que hace una y otra vez la cruz. La cruz una y otra vez hace el mismo llamado, reconcíliense con Dios. Jesús pagó el precio, hizo lo que era necesario que sucediera para que todo aquel que en él cree pudiera reconciliarse con Dios. Pero en estadísticas, la mayoría de los creyentes viven como si no hubiesen sido reconciliados. Viven alejados de Dios, siguen viviendo en su sabiduría, siguen viviendo en sus fuerzas y no estamos disfrutando quizás el, el, el regalo hermoso de poder vivir esta invitación que nos hace Dios. No es si sabes acerca de Cristo o si conoces el Evangelio. La mayoría de aquí podemos conocerlo. La pregunta es, ¿estás viviendo una vida con Dios? ¿Estás viviendo una vida personal con Dios? ¿Estás teniendo una relación con Dios? Porque tenemos un problema en la iglesia. De nuevo, esta es la iglesia en Venezuela, aquí no. Tenemos un problema y es que la religiosidad quiere suplantar lo que la relación con Dios puede hacer en tu vida. Entonces, dejamos de vivir la relación con Dios y empezamos a hacer cosas que queremos, con las que queremos suplir, con las que queremos quitar lo que la presencia de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Definitivamente, la única manera de que podamos crecer y madurar en la fe es por medio de una relación con Dios. La religión no nos va a hacer madurar en la fe. La religiosidad, adoptar algunas conductas, adoptar algunas, no nos va a hacer madurar. Por eso hay tantos creyentes inmaduros. De esos tampoco hay acá, yo sé. Por eso hay tantos creyentes inmaduros, porque viven haciendo cosas, pero no están siendo transformados, porque la presencia de Dios es lo único que transforma realmente al ser humano. No es solo teoría, no es solo conceptos, necesitamos. Y a mí me parece increíble, asombroso que el Dios, y no sé qué conceptos tengas de Dios, ¿sí? Pero ese Dios atemporal, ese Dios que está en el pasado, está en el presente, está en el futuro, que está fuera del tiempo, del espacio, de la materia, el creador de todas las cosas, ese Dios todopoderoso quiere tener una relación contigo. Y a mí, cada vez que veo esto, me asombra. Digo, por eso David decía algo como, ¿qué es el hombre
para que de él tengas memoria. Como cuando David vio esto, dijo, ¿qué soy yo para que tú quieras relacionarte conmigo? Pero quiero que sepas que eso es lo que Dios quiere exactamente con cada persona que está aquí. Y no importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa si hoy es tu primera vez, Dios te trajo para decirte, quiero tener una relación contigo. Dios te trajo para decirte, quiero tener una relación personal contigo. Y para eso necesitamos, en el punto número 1, decir sí a esa invitación. Porque una invitación no significa experiencia. ¿Sí? El pastor Juan me puede invitar a comer, no sé, lentejas. Eso es un chiste interno ahí que tenemos con las lentejas. Eh, sí, pero yo puedo rechazar o aceptar una invitación. ¿Verdad? Vamos, Jonathan, ven y come lentejas en mi casa y le puedo decir, no, pastor, no me gustan las lentejas o no como lentejas. Sí, pero al igual que cualquier invitación, Dios permite que tú y yo decidamos aceptar la invitación o no, ¿sí? Uno de los quizás secretos, aunque no me gusta llamarlo así, ¿sí? Este tipo de vida es la que viven las personas que aceptan la invitación de Dios y entienden algo, y quiero ser bien enfático en esto, que no dependen de su esfuerzo, sino de lo que ya Dios hizo. No es, uy, yo tengo que buscar a Dios. No, Él ya me buscó, Él ya me encontró y yo solo estoy respondiendo al amor que me ha demostrado. Y empieza a ser un poco más sencillo porque empezamos a pensar que yo tengo que, no, tú tienes que responder a la invitación que Dios nos ha hecho. Este tipo de vida no es algo etéreo, místico, no es algo superficial, no es un estado mental, no es un estado emocional. De hecho, es muy práctico. De hecho, es a través de algunas disciplinas espirituales que comenzamos a experimentar y disfrutar de esta invitación de conocer y relacionarnos con Dios. Y quiero que sepas algo, el infierno hará todo lo posible para que tú no tengas una relación con Dios. Es tan importante, a lo mejor la mayoría de los creyentes quizás no lo ven, pero Satanás sabe que un hijo de Dios en comunión con Dios es peligroso para él. Y él va a hacer todo lo posible para ocuparte. Él va a hacer todo lo posible para que no tengas tiempo. Él va a hacer todo lo posible para robar tu corazón, para que tu corazón se enfoque en lo material, para que tu corazón se enfoque en lo emocional, para que tu corazón se enfoque en este mundo y deje de mirar al cielo. Porque cuando empiezas a tener una relación con Dios, vas a llegar a esta conclusión que decía el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Es una verdad que necesitas experimentar. No es suficiente conocerla, necesitas experimentarla. Y en la mayoría de las iglesias, la gente se mantiene ocupada, incluso sirviendo en la iglesia, pero no significa que tienen una relación con Dios. Hacen muchas cosas, pero no están teniendo quizás su relación con Dios. Y por eso hay tantos creyentes frustrados. Por eso hay tantos creyentes cansados. Por eso hay tantos creyentes dejando la fe, dejando el cristianismo y diciendo, sabes que esto no funciona. Y yo he tenido este tipo de conversaciones con algunos, no, pastor, yo estuve 15 años en la iglesia, yo estuve 15 años sirviendo en la iglesia, yo llegaba temprano, yo me iba tarde, abrí grupos pequeños y eso no funcionó para mí. No funcionó el hacer, porque es que nunca tuviste una relación personal con Dios, porque Él sí nunca falla. La religión con el tiempo aburre, pero una relación con Dios nos mantiene avivados, nos mantiene despiertos, nos mantiene enamorados de Dios. El Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Y el principio es bien sencillo. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No hay
una estrategia diferente, no hay un camino distinto, no tienes que hacer mucho más que disponer tu corazón para acercarte a Dios, porque el camino ha sido abierto y hemos sido invitados a tener esta relación con Él. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y esto es algo que en el Antiguo Testamento no todos podían acceder a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento habían algunos hombres de un linaje específico, de una tribu específica que eran escogidos para entrar a la presencia de Dios. Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y solo el sumo sacerdote podría entrar a ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Podía estar en ese lugar para presentar, para interceder por el pueblo y para ser ese intermediario entre Dios y el pueblo. Pero hoy nosotros, todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, tiene libre acceso a la presencia de Dios. Y podemos disfrutar de su presencia. Y esto no es algo, familia, reservado para algunos. Esto no es para los pastores y líderes de una iglesia. Esto no es para la gente buena o para la gente de bien o para la gente de cierto linaje. No, hoy es para todo aquel que cree, porque Hechos 10:34 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. No importa nuestro contexto, no importa nuestra historia, no importa nuestro pasado. Dios no hace acepción de personas. Para Pedro, quizás lo leemos muy rápido, pero para Pedro fue una de las revelaciones más grandes que pudo haber tenido. Porque hasta ese día, Pedro creía que el evangelio y que la salvación era solo para los judíos. Y cuando vio que este centurión, Dios vino y llenó su familia con el Espíritu Santo y que Cornelio fue llenado con él y su familia, dijo, ahora veo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pablo lo dijo también en Romanos 2:11, porque en Dios no hay acepción de personas. Así que es una invitación para todos los que estamos en este lugar y para todos los que luego vean esta enseñanza. Dios nos está llamando a tener una vida personal con Él, a conocerle, pero escúchame bien, a conocerle por experiencia, a conocerle por nosotros mismos, en la medida en que nos relacionamos, en la medida que tenemos tiempos con Él, en la medida en que pasamos tiempo en su presencia. Hebreos 11, del 19 al 22 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, ¿mediante qué, perdón? No es mediante el esfuerzo de nosotros, dice, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, el cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Dice, acerquémonos a Dios, porque ya Jesús abrió el camino para su presencia. Así que Dios te está invitando al lugar de su presencia. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Y experimentamos de una manera muy hermosa la presencia de Dios cuando estamos juntos. ¿Cuántos experimentan la presencia de Dios en este lugar? Es hermoso, pero a veces llevar esto a tu casa es difícil, porque toca llevar a Marlon, a Pablo, ¿verdad? Decirle, Gaby, ven, te invito y me hacen un fondito musical para yo tener mi... Sí, a veces en la soledad, cuando estamos allá en nuestra casa, con todo lo que sucede en nuestra casa, ¿verdad? Si tienes hijos, en Venezuela decimos, con todo el despelote que hacen los niños, con toda la casa y que tú puedas decir, necesito estar con Dios, necesito una relación con Dios. Y en la Biblia nos muestra cómo podemos encontrar de una manera muy fácil este lugar. Y quiero con esto llevarte al punto número 2 de esta enseñanza. Y es que la Biblia dice que estamos invitados a cerrar la puerta.
Y es algo que muchas veces hemos oído. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Algunos frecuentemente luchamos con la sensación de estar desconectados de Dios. O luchamos o nos esforzamos con experimentar cuando estamos solos, sentir la presencia de Dios. Quizás para algunos Dios parece distante, quizás pareciera que como tenemos algunas cosas ahí que todavía estamos arreglando, Dios no está. O anhelamos saber que Él está con nosotros o que Él está cerca de nosotros. Pero quiero decirte algo. Hay una manera garantizada, di conmigo garantizada. Hay una manera garantizada de entrar a la presencia de Dios. Hay una manera que no tiene falla. Hay una manera en la que cada persona en este lugar puede entrar a la presencia de Dios. Jesús está diciendo en este versículo, tu Padre ya está en el lugar secreto. Es decir, dice, ora a tu Padre que está, diga conmigo está. Es decir, ya Él está en el lugar secreto esperándote. Ya Él está en ese lugar y puede ser cualquier lugar, ¿verdad? No puedes, si no tienes que tener un cuarto destinado. Si lo tienes, qué bueno, pero es cualquier lugar en el que puedas apartarte para cerrar la puerta y estar con el Señor. Y miren, Jesús está diciendo a sus discípulos, miren, si quieren estar en la presencia del Padre, Él ya están esperándolos. Solo apártense un momento y ya inmediatamente están en su presencia. Y este principio ha sido tan importante para mi vida, porque ahora cada vez que yo entro a orar en el cuarto, en cualquier lugar, yo ya no entro, Señor, ven, lléname, no. Cuando tú sabes que Él ya está allí, tú ya entras y dices, Padre, aquí estoy en tu presencia. Créeme. Es que Dios es fiel a su palabra. No, es impresionante. Tú solo dices, Padre, gracias por estar aquí. Y ya, y empiezas, y Dios empieza porque su espíritu quiere ministrar tu vida, su espíritu quiere transformar tu vida. Sí, cuando entras a un cuarto, cuando entras a un lugar y cierras tu puerta, inmediatamente se estás en la presencia de Dios, instantáneamente. Ya Dios está ahí. No hay otros, no necesitas hacer algo, no necesitas poner música instrumental. Si la pones, chévere, no tiene nada de malo. No necesitas poner ahí a música, no necesitas prender velas, no necesitas hacer nada para atraer la presencia de Dios, porque ya es una realidad en ese lugar. Si tú eres creyente, Dios te está esperando en cualquier lugar que apartes para estar con Él. Tu Padre está en ese lugar. Y no te enfoques mucho en la puerta, porque a mí, yo cuando era más muchacho, yo todavía sigo siendo joven, ¿verdad? Cuando era más muchacho, me acuerdo que pues mi pastor me dijo, no, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, pero yo vivía en una casa que no tenía puertas. Todos los cuartos estaban, bueno, no había ni cuarto, pero eran divisiones con cortinas. Entonces yo entré en una frustración, pero yo decía, yo no puedo orar porque en mi casa no hay puerta. Yo cómo cierro la puerta. Entonces, lo único que tenía puerta era el baño. Entonces yo dije, bueno, será allí. Me paraba antes que mis hermanos, que mi papá, mi mamá, y me metía al baño, cerraba la puerta. Y yo decía, bueno, según la Biblia, tú estás aquí. Y empezaba mi vida de oración. Pero luego entendí que el punto importante no es la puerta física. El punto importante es que te apartes. Porque en la Biblia vamos a encontrar muchos textos donde Jesús se apartaba y se iba a una montaña. ¿Dónde hay puertas? ¿Qué puertas hay en una montaña?
Ninguna. Pero él cerraba la puerta a lo público. Él cerraba la puerta a las ocupaciones del día a día. Él cerraba la puerta a las distracciones del día a día. Él cerraba la puerta a toda la vida ministerial que estaba haciendo y se apartaba para estar con su padre. En una montaña, en una barca, en cualquier lugar, él tomaba este tiempo. Y por último, quiero compartirte dos cosas que yo creo que es importante que tengamos en cuenta para orar en el lugar secreto. Porque la manera en la que nos relacionamos con Dios es por medio de la oración. Todos hemos escuchado que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero quiero que sepas algo. Orar es hablar con Dios, claro que sí, pero Él inició la conversación. Orar no es dejarle un voice de WhatsApp al Señor. Señor, cuando puedas me escuchas y me respondes. No, cuando estás orando, Él ya inició su conversación. Él fue el que te invitó a hablar con Él y Él quiere hablar contigo. La oración es mucho más que repeticiones. Algunos creyentes en Venezuela, de nuevo, no aquí en Colombia, cambiaron el Padre Nuestro, quizás de la Iglesia Católica, por una oración muy parecida en las mañanas. Señor, te doy gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por la salud. En el nombre de Jesús, ayúdame en este día. Amén. Y al día siguiente, Señor, gracias por este día, gracias por mi familia, bendíceme en este día. Amén. Y el tercer día, Señor, gracias por este día. Y no nos damos cuenta que nos volvemos monótonos. Sí, imagínense los que están casados que usted tenga la misma conversación con su esposa todos los días. Las mismas palabras. Sería aburrido, pero es porque no es una relación. Entonces necesitamos tener algunos principios para la oración. Definitivamente Jesús era un hombre de oración. Quiero leerte Lucas 6:12. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿En dónde estaba Jesús? En una montaña. ¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Cuánto tiempo oró? Toda la noche. ¿Cuándo fue la última vez que oraste toda la noche? ¿O la primera vez que lo hiciste? Vamos a bajar un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que oraste una hora? Porque esto es tener relación con Dios. Es la oración. Es más, ¿qué le dice a Jesús cuando está en el Getsemaní a sus discípulos? No pudieron orar ni una hora conmigo. No pudieron estar ni una hora, pero Jesús podía pasar toda la noche orando y ahí no estaba Marlon, ahí no estaba Gaby, ahí no estaba Pablo, no había instrumentos, era él. Algo vieron sus discípulos en su vida de oración, que miren, los discípulos no le pidieron a Jesús, enséñanos a echar fuera demonios. Los discípulos no le pidieron a Jesús, enséñanos a sanar. Hey, Jesús, eso que hiciste con el barro y que le pusiste en los ojos, eso está muy cool, enséñanos a hacer eso. No, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús? Enséñanos a orar. Porque y cuidado, porque esto era una cultura, los judíos sabían lo que es la oración. Oran 3 veces al día. O sea, culturalmente ellos sabían lo que es la oración hasta que vieron la vida de oración de Jesús y dijeron, Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a tener esta relación con Dios. Hebreos 1, del 1 al 2, dice que Dios inició esa conversación. Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Miren, cada vez que tú recuerdas la cruz, cada vez que tú hablas, miras, recuerdas la obra de la cruz, si tú crees que eso es una realidad, si tú crees que hay un hombre perfecto, el verbo hecho carne que murió en la cruz y que al tercer día resucitó, eso te da un mensaje y es, Dios inició una conversación que comenzó diciendo, de tal manera te amo que doy a mi hijo para que tú y yo nos reconciliemos. Y él inició la conversación, es, ven, habla conmigo. Y esto es muy importante, porque en la religiosidad pareciera que dependiera de nuestro esfuerzo.
Pareciera que dependiera de yo tengo que hacerlo y voy a buscar y voy a hacer y me voy a parar a las 4 de la mañana. Y si te paras a las 4 de la mañana está bien, pero quiero que sepa, no eres tú el que lo produce, es Él el que ya hizo. Él es Él el que abrió el camino, es Él el que produjo todo el escenario perfecto para que tú pudieses entrar a su presencia. No es nuestro esfuerzo, nos tenemos que esforzar, sí, porque mantener una vida de oración no es fácil. Mantener una vida de oración y de lectura diaria obviamente requiere esfuerzo, requiere que dejemos de ver las notificaciones por un rato del celular, que nos desconectemos, nos apartemos por un momento. Y quiero terminar diciéndote dos cosas que creo que son muy importantes de la oración. En primer lugar, la oración trasciende. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es más que palabras que pronunciamos, ¿sí? Porque las palabras siempre decimos, no sé si aquí lo dicen, que las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Pero cuando oramos, estas palabras literalmente traspasan a la eternidad. Literalmente, o sea, cuando nos reunimos para orar juntos, pero cuando estás en tu cuarto, cuando estás en un lugar, quiero que sepas, Dios, esa oración llega al trono de Dios. Mira, Apocalipsis 5:8 dice, cuando lo tomó, está hablando los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Esto es algo que está sucediendo, diga conmigo, en la eternidad. Sí, esto es lo que está sucediendo en el cielo. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones del pueblo de Dios. Cada vez que tú te dispones a orar, no importa cómo te sientas, no importa lo que veas, cada vez que tú te pones a orar, tu oración trasciende a la eternidad y llena unas copas de oro que es como incienso delante del Señor. Cada vez que tú oras, el Señor está escuchando. Dice que Él inclina su oído para oír la oración de los justos. Y no te estoy diciendo o vendiendo que ahora Dios va a decirte que sí a todo lo que ores. No te estoy diciendo eso. O que Dios va a responder en el tiempo que tú quieres. Pero sí te estoy diciendo que no le estás dejando un mensaje en la contestadora para que Él oiga después. Que cada vez que tú oras, el Señor te escucha en ese preciso momento. Cada vez que oras, cada vez que te dispones a estar delante de Dios. A Daniel le pasó, Daniel 10:12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta de ello estoy aquí. Desde el momento en que nos disponemos a orar, Dios nos escucha. A Daniel la respuesta le llegó 21 días después. El ángel le dice, estuvimos batallando, porque evidentemente la oración es escuchada por Dios, pero el enemigo no quiere que la respuesta llegue. Y el enemigo quiere hacerte dudar. El enemigo quiere sembrar incredulidad en tu corazón. El enemigo quiere que cuando tú te arrodilles y digas, Padre, por favor, ayúdame con esto, te levantes y digas, no, eso no va a pasar. El enemigo quiere vencerte de esa manera, pero tú y yo estamos llamados a ser de los que, Padre, ayúdame. Y levantarnos y decir, yo sé que me vas a ayudar. Sé que me escuchaste y sé que me vas a ayudar. Sé que voy a tener tu respuesta en este momento. Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que cada vez que ores, por favor, trata de dimensionarlo. Es más que palabras que repetimos y no estás dejando un mensaje para que sea escuchado en algún momento. Tu oración trasciende. Si tienes al Espíritu Santo, si el Señor habita en tu corazón, tu oración trasciende la eternidad. Y por último, la oración, familia, es una expresión de nuestra fe. Oramos porque creemos en Él. Oramos porque creemos que nos puede ayudar. Es más, oramos porque entendemos que necesitamos su ayuda. Porque entendemos que necesitamos su intervención. Miren, la historia de los países, la historia del cristianismo, la historia del evangelio ha sido transformada no por grandes predicadores necesariamente, no por grandes elocuentes, sino por gente de oración.
Los avivamientos más grandes que han habido en la historia del mundo y en la historia del evangelio vinieron de gente que estaba en cuartos encerrados orando y clamando a Dios. La historia de los países, la historia de los países, así como va a ocurrir en Venezuela. Porque en Venezuela está ocurriendo algo muy interesante que no pasaba antes. Es que la iglesia se está empezando a unir tarde. Eso tenía que haber empezado antes de todo lo que sucedió. Pero Dios había dicho, hey iglesia, vamos, únanse, únanse. Y la iglesia no escuchó. Pero donde las iglesias se unen y hay oración, Dios siempre va a orar. Dios siempre obra. Es una expresión de nuestra fe. No la voy a leer. En Lucas 18 está esta parábola de la viuda y el juez injusto. Y Jesús le dice, había una vez una señora, una viuda, que iba una y otra vez diciéndole al juez, hazme justicia, hazme justicia. Y al final el juez se cansó por su insistencia. Le dijo, le voy a hacer justicia a esta señora porque ya me tiene hasta aquí. Y Jesús dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, versículo 6. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Versículo 8, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la iglesia doblando rodillas? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará gente clamando a Él de día y de noche? ¿O ya la gente se habrá cansado? ¿O ya la gente se habrá desesperado? Hebreos 11 se dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es imposible que mantengas una relación con Dios si tú no tienes esta conciencia, que cada vez que entras a tu cuarto y cierras tu puerta, Él está ahí. Que cada vez que pronuncias una palabra en ese lugar, estás delante, tu palabra, tu boca, tu voz llega a la presencia de Dios, al trono de Dios. Y que además Él recompensa a quienes lo buscan, a quienes responden a esa invitación. Este es el plan eterno de Dios. Hacer de cada uno de nosotros una casa espiritual. ¿Cuántos han leído que somos templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Pero necesitamos esta relación personal con Dios para ser edificados como casa espiritual. Para que Dios empiece a transformar nuestra vida. La oración es posiblemente, y con este texto termino, la oración es posiblemente la virtud, el regalo más poderoso que ha recibido la iglesia y más desvalorado. Es más, cuando hablamos de oración en la iglesia, pensamos en las viejitas de la intercesión. Aquí en Venezuela y en cualquier lugar hay reunión de oración. ¿Y a quiénes se imaginan ahí? Pero va a llegar, mire, esto va a llegar un tiempo en la iglesia de Cristo a nivel mundial, en que la gente va a entender, oh, la oración siempre ha sido el secreto, oh, la oración siempre ha sido la manera, y los cultos de oración se van a empezar a llenar de jóvenes, niños, ancianos, porque van a entender, esta es la manera de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Esta es la manera. Y va a haber vida de oración. Y va a haber comunión con Dios. Y van a haber creyentes enamorados del Señor. Porque la venida del Señor va a ocurrir cuando el Espíritu y la novia digan, ven. ¿Y sabe cuándo va a pasar eso? Cuando cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, mantenga una relación con Dios. Y cada día. Y va a llegar un momento, iglesia, en que vas a decir, ¿sabes qué? No es suficiente. Señor, ven, va a arder un clamor. Y esto
Esto no se puede inventar, esto nace de la comunión con Dios, pero va a empezar a surgir un clamor en la iglesia, decir, Señor, te amo tanto que quiero que vengas, te amo tanto que quiero verte con mis ojos, quiero verte venir en las nubes, quiero ver tu reino estableciéndose en mi familia, en mi iglesia, en mi país, y va a empezar a haber un clamor, pero esto no nace de una idea, nace de un corazón que está en relación con Dios. Mateo 7, del 7 al 11, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Porque miren, yo he escuchado esto, quizás el pastor Juan también. No, pastor, es que yo ya no oro porque empecé a orar y ese diablo se levantó en la casa y eso fue terrible y yo dejé de orar porque no, alboroté el avispero. No, ese es el enemigo queriéndote engañar. Ese es el enemigo queriendo que dejes de orar. Pero escúchame bien, Dios es bueno y no te va a dar una piedra si le estás pidiendo otra cosa diferente. Dios es bueno y va a dar cosas buenas a los que se lo pidan. Obviamente el enemigo se va a levantar, pero él está vencido. Él sabe que está vencido. Y la autoridad que hay sobre ti es mayor que la que está sobre él. Porque la autoridad que está sobre nosotros es la autoridad del Hijo de Dios que lo venció en la cruz del Calvario. Por eso ante el nombre de Jesús todos los demonios tienen que huir. Por eso ante el nombre de Jesús y la autoridad, por eso Jesús le dijo, Lucas 10:19 a sus discípulos, les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Esa es la autoridad que hay sobre cada hijo de Dios. Entonces, claro que sí, cuando empiezas a orar, sí, se empieza a levantar la suegra, no, mentira, se empieza a levantar todo y parece que, y las finanzas empiezan a tener problemas y todo, claro que sí, el enemigo se va a levantar, pero tú y yo estamos llamados a perseverar y vamos a ver la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro país. Pero necesitamos ser de los que perseveran en esta relación con Dios. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás. Y no sé si eres de los que ya tiene relación con Dios, de los que quizás nunca ha tenido, nunca lo ha hecho, o de los que tuvo un tiempo pero se apartó. Pero este es el día para que vuelvas a conectar con Dios. Pero quiero que hagas este ejercicio. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Entonces no necesitas hacer mucho para estar en su presencia. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Él. Comienza a decirle, Señor, gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia en mi vida. Oh Dios, gracias por llenarme. Gracias por amarme de tal manera que hiciste todo lo necesario para que yo pudiese tener esta conversación contigo. Y algunos de ustedes van a poder escuchar también al Espíritu de Dios respondiéndote. Porque esto es una conversación, es una relación que vamos a ir trabajando. Lo cantábamos ahorita, no quiero nada más, no quiero nada más. Pero esto tiene que ser más que una canción. Tiene que empezar a ser una realidad espiritual en nuestra vida. Estás en la presencia de Dios, no porque estás en este lugar, sino porque Él abrió el camino para que estuvieras allí. Y cada vez que te dispones, Él oye tu voz.